Y como todos los domingos a esta hora nos reunimos con el filósofo y poeta Santiago Kovadlov para pensar juntos, para charlar un poco y pensar juntos. Esa es la idea, así surgió este Café La República, y le doy la bienvenida a mi amigo. ¿Cómo estás, Querido Santiago? Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Es cierto, pensar juntos. Me preguntaba oyéndote, ¿hay otra posibilidad de pensar que no sea así? Vos sabés que sí, y la pregunta tiene que ver con algo que no es casual entre nosotros, sí, con la coincidencia del tema que quería acercarte en esta tarde gris, como dice el tango, sí, que es el tema del diálogo. Vos sabés que un recuerdo estudiantil y una situación política actual a la que hiciste referencia en tu editorial, en el encuentro con Liliana, sí, me inspiraron este tema que quiero proponerte hoy, que es el del diálogo. El recuerdo este del que te hablo lo tiene a Sócrates como protagonista, un hombre que ha frecuentado este café antes que nosotros, y sobre todo ese verbo que vos usabas, que es pensar. Y la situación política que también me inspira el tema es la situación actual, la relación actual entre expectativas de dirigencias políticas y expectativas de la sociedad. Por eso me proponía, ¿no? Sí, acercar a nuestra mesa esta idea del diálogo. Mirá, en el caso de Sócrates, vos sabés que cuando yo era estudiante discutíamos en la carrera mucho con algunos amigos si Sócrates era realmente un interlocutor de sus personajes y de sus discípulos con los cuales hablaba, y llegábamos a la conclusión de que no. Porque si vos recorres los diálogos de Platón, aquellos que lo tienen a Sócrates por protagonista, sus interlocutores se limitan a decir: así es, efectivamente, ya lo creo, en efecto. Entonces no tenés la impresión de que hay un auténtico intercambio. A veces, por supuesto, sí hay un debate, pero no suele ser con los jóvenes con quienes él dialoga, excepción hecha de uno de ellos que es Téteto, sino que en general asienten o disienten sin tener un intercambio que los ponga a un nivel de protagonismo y de participación al que podamos llamar diálogo. Y esto, unido a lo que tratabas en tu editorial y a lo que conversabas con Liliana acerca de que muchos comentaristas políticos tienden a subestimar la hondura del conflicto y la gravedad del conflicto que está viviendo el país, diciendo que en verdad la confrontación que tendrá lugar en las próximas elecciones de término medio, bueno, es una disputa entre fuerzas que representan dos posibilidades igualmente abiertas a la convivencia, cuando en realidad no puede haber diálogo donde se promueve el conflicto, y no cabe duda que el oficialismo lo promueve, y el conflicto es lo contrario del diálogo. Claro. En consecuencia, mientras me sirvo mi copita de vermú, te pregunto, ¿cómo entenderías vos la condición de posibilidad de un diálogo? ¿Qué es lo indispensable para que se pueda llamar diálogo a un intercambio de ideas, como decías al comienzo? Claro. Bueno, a mí me parece, Santiago, que es fundamental, primero, reconocer al otro. Yo creo que la clave es reconocer al otro. Reconocer al otro no es solo identificarlo, como bien lo señalabas vos. Reconocer al otro es darle entidad al otro. Y eso es lo que nosotros estamos permanentemente debatiendo, o es un tema recurrente en nosotros, porque parecería que en los tiempos que corren hay más que pensamiento, hay reflexiones, ni siquiera son reflexiones, yo creo que hay frases, argumentos blindados. Qué bueno. Bueno, me parece que ahí tenemos un problema.
Ahí tenemos un problema serio. El diálogo es la posibilidad de complementación. El diálogo es la posibilidad de aceptación de lo que el otro me va a decir. Si no, no hay diálogo. Es esto que vos decías, ¿no? Hay, en todo caso, intercambio, hay pero no hay diálogo. Mirá, qué interesante es que profundicemos en esto, ¿no? No en vano el editorial tuyo de hoy ha recogido la situación electoral que se avecina. Porque yo me preguntaba en el orden político, justamente, ¿hasta qué punto las dirigencias políticas que competirán próximamente en las elecciones para representantes legislativos son figuras que han llevado al plano de la comunicación pública la posibilidad de un diálogo o la estelaridad de un monólogo? Porque tengo la impresión de que lo que la sociedad quiere oír no es quién va en la candidatura, sino a dónde apunta programáticamente la posibilidad de responder a una interrogación fundamental de la gente, que es ¿qué porvenir tenemos? ¿Es posible, como alguna vez te oí decir, Jorge, volver a soñar? ¿Podemos creer en la oportunidad de un futuro o solo debemos creer en esta coyuntura que nos exige escuchar a quien dice yo y yo y yo y yo? Yo quiero ser presidente. Y lo digo por todos los candidatos, no por uno. Yo quiero ser presidente. Pero yo no quiero que me digan que querés ser presidente. Yo quiero saber qué clase de ciudadano voy a ser yo, en el marco de qué sociedad. ¿Hay diálogo? Yo creo que, bueno, el nivel de la política actual en la Argentina es un nivel bastante pobre, ¿no? Es bastante pobre. Y carecemos de escucha. También yo lo insinué o lo dije hoy en el inicio del programa. Me parece que la política se ha tecnologizado en exceso, por llamarlo de alguna manera. Entiendo. Se ha hecho consultora dependiente. Todo se resuelve con una buena semblanteo de la opinión que para colmo suele fallar porque está cargado de intereses, porque no todas son buenas, porque, bueno, y además porque no puede ser ese el norte que tenga la política. Yo entiendo que estas son ayudas fundamentales, que no estoy subestimando ni a la sociología ni a los encuestadores. Por favor, me parece que yo lo escuchaba a Oliveto, bueno, y lo leía hoy en un reportaje en Clarín, a Guillermo Oliveto, que es un experto en medir estados en la opinión pública, y yo digo, esto sí es una herramienta, porque puede, digamos, brindarme información que me permita pensar un poco. Yo ayer, te confieso, Santiago, por ahí no me quiero extender mucho, ayer miré, bueno, a propósito del cierre de listas, escuché, vi a los candidatos hablar. Era muy pobre la presentación de los candidatos el día de ayer en público, muy pobre. Faltaban ideas. Yo espero que con el transcurso de la campaña apelen a su imaginación. Parecían estar en un cofre. Esta es la sensación que yo tuve. Sí. El otro día escuché una declaración de Patricia Bullrich que me pareció interesante. Ella dijo, es necesario reaproximar la política al pensamiento. Claro. Ahora, fíjate, si nosotros subestimamos la tragedia, y la tragedia consiste en, ¿qué es una tragedia? Una tragedia es el momento en el cual, por no haber oído sino el desenfreno del propio deseo, termino precipitándome en una catástrofe.
por no haber oído sino la propia voz, termino precipitándome en una catástrofe. Lo contrario de la tragedia es esta interlocución que genera interdependencia por un lado, consensos por el otro, interlocución que significa diálogo, porque el diálogo es esta posibilidad de que aquello que en principio yo llevo a nuestra mesa como una convicción personal, en cierta medida mía y no compartida, se convierta por obra del intercambio que entablamos en un parecer consensuado de los dos que nos representa a ambos. Claro. Esto es pensar. Pensar es aproximarnos a un punto de vista que en principio termina con mi suficiencia y promueve la interdependencia, y yo me pregunto a la luz de esta idea, ¿qué es lo que la sociedad le pide a la política que escuche? Y hablo de la oposición en este caso, porque el oficialismo no parece tener necesidad de otra cosa que del monólogo para subsistir como lo ha hecho hasta ahora, sobre la base de una palabra autosuficiente, renegada con la autocrítica y descalificadora de la opinión del otro. Ahora, si la oposición no es eso, ¿qué debe escuchar como para que el diálogo nazca? Debe escuchar algo más que la demanda de un cambio, me parece a mí. ¿Sabes? Yo creo que tiene que escuchar el pedido de una propuesta concreta de desarrollo alternativo, de calidad alternativa, la propuesta concreta, pero no esperar el momento de la competencia electoral para que esto sobrevenga. La frase yo quiero ser presidente, emitida en este momento, refleja esta ausencia de pensamiento de la que hablabas, porque yo no quiero oír esto. Digo, claro, vale para todos los candidatos. Yo quiero que me digan cómo podemos vivir en una sociedad en la cual la ciudadanía sea la expresión de un proyecto compartido, dialógico, que le dé al país un sueño, el sueño, claro, de cambiar con más calidad de vida. Te propongo, Santiago, que hagamos un receso, sí, para escuchar buena música, y a la vuelta seguimos charlando de dialogar. La seguimos, como se decía. Bueno, y con un tema apropiadísimo de Jaime Ross, que dice nada más, quisiera decirte algo, que se tituló Te quiero decir. Seguimos hablando con Santiago del diálogo, de la conversación, y lo hemos trasladado a la política, porque la política la concebimos, Santiago y yo, lo hemos hablado muchas veces, como un ida y vuelta entre el dirigente y la sociedad. Y cuando el dirigente empieza a despegarse de la sociedad, y por ejemplo dice yo quiero ser presidente, como bien recordaba Santiago, parecería que vive en un mundo ajeno a la realidad. Tal cual, tal cual. Esta necesidad de darle prioridad al yo, ¿no? Al yo quiero, es un mal indicio y evidencia un riesgo, ¿no? Porque yo puedo entender que el pensamiento autocrático no sea sino justamente autorreferencial y solo tenga un espejo ante sí que lo refleje, solo exija subordinación, necesite caracterizar al adversario demoníacamente, subestimarlo, entender que la ley es un pretexto del poder. Todo eso me parece, te diría de un modo paradojal, coherente. El pensamiento autoritario funciona de esa manera. Ahora, el pensamiento alternativo al autoritario, el que llamamos democrático y republicano, tiene que, entre otras cosas, preguntarse si basta una consigna para ser representativo o es necesario ser ante todo oyente. El te quiero decir equivale a un déjame que te diga. Claro. Por lo tanto, del otro lado, alguien dice, déjame que te diga, te pido que me escuches. Y yo insisto en esto porque me parece que hay un sector muy importante, como lo recordabas en tu editorial, del pensamiento politológico actual en relación a la Argentina, que subestima las responsabilidades de la oposición al creer que está compitiendo en un terreno democrático consolidado,
que la sociedad que necesita verse representada no solo pide una voz que como un eco repita sus demandas, sino la imaginación y un discurso persuasivo que se vincula a algo que decías charlando con Andrés Di Stella, le dijiste en un momento, el relato en primera persona acerca. El relato, no la primera persona. Claro. El relato. Y el relato es indispensable, dándole a este término su verdadero valor digno de comunicación. Claro. Sí, coincido totalmente, Santiago. Yo creo que hay una gran falencia en nuestros dirigentes en este sentido. Me parece que, bueno, ha habido algunos intentos en la oposición, me parece que hay algunos, digo, para no deprimirnos del todo, hay algunos datos que empiezan a ser interesantes, como por ejemplo la incorporación de algunas personas formadas que no han participado en la política y que hoy se empiezan a incorporar a la política. Yo quiero ver en eso una perspectiva, ¿sabes? Quiero ver en eso una perspectiva. Tenés razón, que querés verla y creo que quienes necesitan verla también le abren un espacio a estas personas. Es muy interesante el hecho de que quieran incorporarse a la política como voceros de un pensamiento, figuras que provienen del campo del pensamiento. Claro. Que provienen del campo del pensamiento. Es decir, que no son necesariamente gente que está entrenada en las lides del poder, sino que está primordialmente entrenada en la necesidad de fortalecer a la política con ideas, no con consignas, no con simulaciones, no con apariencias, no con gritos, no con amenazas, sino fundamentalmente con esta idea de decirle, mire, lo que usted necesita lo necesito yo, pero como la investidura representativa recae sobre mí, mi obligación primordial es decirle cómo vamos a proceder, cómo vamos a actuar, cómo vamos a alimentar en usted esta esperanza que es la de sentirse representado por un proyecto y no solo por una promesa personalista redencional, un proyecto donde la palabra porvenir tenga un contenido, ¿no? Un contenido. Ahora, Santiago, qué curioso que estando al borde del precipicio y por momentos con un pie ya en el aire, no encontremos un lenguaje común, ¿no? Es curioso. Yo a veces me pregunto si la experiencia, si el hombre capitaliza las experiencias. Me lo pregunto muchas veces, ¿no? Hemos chocado tantas veces en la Argentina. Hemos chocado con el 2001, digo, para ir a todavía una herida reciente, en el tiempo histórico es reciente, ¿no? Hemos chocado con el 2001 y sin embargo hay momentos que, bueno, no sé si esto es comprendido por la dirigencia política y social de la Argentina. No estoy seguro. Es bueno que no esté seguro, ¿sabes? Porque es bueno transmitir justamente a esa dirigencia, en la medida de nuestras posibilidades, esa misma pregunta. Porque capitalizar la experiencia es aprender del error. Claro. Es darse cuenta de lo que el error tiene de reiterado y lo que evidencia la reiteración del error, que es precisamente la falta de un pensamiento alternativo al que lleva a cometer ese error. Claro. Una nación crece no cuando no comete errores, sino precisamente cuando los capitaliza. Como un individuo, como cualquiera de nosotros. Una cosa es la experiencia y otra cosa es la capitalización de la experiencia. Sí. Es bueno que la oposición se pregunte por qué no ha podido avanzar suficientemente como para que los fundamentos del republicanismo arraiguen hondamente en una mayoría social que sea capaz de transformar la calidad de nuestra vida política. Es bueno que se lo pregunte. Claro.
Me estaba acordando, Santiago, de una escena de la película de Churchill, de la biografía de Churchill, cuando Churchill, en medio de tener que tomar una decisión trascendental, en la guerra, si participar o no participar, decide, se aparta de todo, se aparta de la custodia, de toda esa parafernaria que tiene el poder y que tanto aísla, y se toma el metro. Se va en subte, sí. Se va en subte para tratar de a conversar con la gente, ¿no? No digo que sea un método infalible, pero denota la preocupación por entender al otro, a ver qué está pensando la sociedad, ¿no? Yo creo que el poder muchas veces tiene mecanismos que son muy complicados, ¿no? El auto blindado, o el auto polarizado, el microclima del despacho, los asesores, las consultoras, bueno, van produciendo se va lo va alejando al político de la realidad, ¿no? Así es, y a tal punto que fíjate que si nos seguimos moviendo primordialmente impulsados por la idea de que lo que hay que capitalizar es el miedo, que lo que puede llevarnos a una victoria es la disconformidad con el oficialismo, estamos asentando nuestro concepto de porvenir y representación en ideales muy mezquinos, porque no despiertan esperanza de una transformación profunda, solo remiten una victoria coyuntural, que puede ser la de las elecciones. Ahora, no es lo mismo, lo dijimos y lo vamos a repetir. Ganar una elección es más fácil que gobernar. Sí, para gobernar es indispensable tener un programa decidido, resuelto, éticamente innegociable, que permita hacer que la gente pueda entender que hay porvenir, porque hay estabilidad en las ideas. Fíjate que estamos asistiendo desde el punto de vista del oficialismo a un enmascaramiento incesante de la realidad en discursos que intentan escapar a las evidencias de lo que ocurre. Pero lo más peligroso es cuando desde el lado opositor o desde el lado de quienes comentan lo que sucede en la oposición, se piensa que en verdad no ocurre lo que pasa. Porque se hace ese discurso que dice no ocurre lo que pasa, se hace cómplice de un oficialismo que también dice no ocurre lo que pasa, ¿no? Claro. Que también encubre la complejidad de lo real. Aprender de la experiencia. ¿Hasta dónde habrá civismo en la dirigencia política como para entender que lo que se quiere oír de la oposición es una alternativa concreta, profunda, que capitalice la experiencia en términos programáticos? Si no te entiendo mal, de lo que estamos hablando es del riesgo de no interpretar el peligro real que se cierne sobre las instituciones de la República. Y eso es sordera. ¿Es sordera sí, o es ficción? Es la necesidad de la ficción para que siga el espectáculo. Me parece un gran peligro, ¿no? Creo que es bueno que subrayemos ese peligro, el de la sordera, el de la insensibilidad, en la dificultad para discernir con claridad la magnitud de aquello que amenaza la consistencia democrática de la Argentina, pero no para decirle viene el lobo feroz, sino para decirle frente al desafío que nos plantea una realidad y un riesgo peligroso para la democracia, tenemos recurso con el cual creemos que ganando las elecciones podemos llevar a cabo una posibilidad nueva para el país. Yo creo que va a ser demorado, largo, difícil e incierto, pero la calidad del riesgo es también lo que define la consistencia política de una oposición. La calidad de su riesgo, de lo que está dispuesto
a correr, ¿no? Claro. El poder de representación hoy en día, en lo que a la oposición hace, tiene que provenir de esta posibilidad de no solo representar el temor que genera la desestabilización, la corrosión, la perversión del sistema democrático, sino esa luminosa noción del porvenir que nace de haber entendido cómo se aprende de la experiencia, cómo se aprende, ¿no? Viste que cuando uno escucha a una persona madura, no tenés nunca la impresión de que está aleccionando o está levantando un discurso magistral, ¿no? Sino que está evidenciando qué bien ha sabido sopesar sus errores y qué advertido está de la posibilidad de volver a cometerlos como para querer ir entonces en otra dirección, ¿no? Tal cual. Da la impresión, Santiago, que la aspiración que todos tenemos de construir el diálogo, porque hay que construirlo el diálogo, para llegar a ese punto, primero tenemos que tener las fuerzas democráticas lo suficientemente fuertes que crean en el diálogo. Si Claro. esa construcción no existe, el diálogo es un recurso propagandístico, un Muy mero bien. recurso propagandístico. Muy bien. ¿Quién, Sí, sí. ¿Quién no quiere dialogar? ¿Quién podría oponerse? Sí, pero ¿por qué no se sientan todos en una mesa y resuelven los problemas? Claro, el problema es que hay uno que está en la mesa que dice, a mí esta mesa no me sirve y yo la quiero para mí entera. Y ese es un problema serio, ¿no? Muy serio. Gravísimo, gravísimo, porque le quita dimensión ética a la política, la convierte en un pretexto para el acceso al poder. O sea, es que en otra dimensión, ¿no? Sí. También el diálogo, y esto tiene que ver con la sorpresa y el regalo que quiero darte hoy. Ah, qué a los lindo. oyentes Momento también. que me encanta. Hay otra dimensión del desencuentro, ¿no? Del diálogo que empalidece y se marchita y que debería no haber sido así, que es la experiencia amorosa, ¿no? Ajá. Y hoy te traje un poema de un gran poeta argentino, de un lírico de la poesía argentina, que es Fernando Sánchez Orondo, coetáneo nuestro, Sí, vecino claro. del barrio, digamos. Escribió un poema que se llama No me sale este invierno, nada menos. No me sale este invierno. Y quiero leerlo, quiero leértelo Claro. mientras nos servimos otra copa. Vamos. Allá vamos. Dice así. No me sale este invierno, no me sale. Yo tenía un amor al que le gusta el invierno, el frío y su pureza. Siempre quiso llevarme a Bariloche. Traté de retenerla por las playas. Andaba desnuda para siempre. Apagaba estufas, reía la intimidad. La extraño tanto. No volverá. Si vuelve, la traerá el verano. Faltan tantos cubrecamas, tanta lluvia olvidada en el perchero, tanto frío en los pies y en el cerebro, tanta ducha de agua hirviendo para aliviarla, tantos poemas y días feriados que no me van a salir. Me da frío pensar que, sin embargo, no moriré de este frío. Hice todo lo que había que hacer. Lloré, consulté a adivinos que adivinaron que volvería, oí toda la música de los dos, repasé los parques, confié en las costumbres, choqué, perdí la agenda, me emborraché, me acosté contra ella en camas de otros, me olvidé del cumpleaños de mi amigo. Se fueron tantas cosas con ella que me siento abandonado de mí mismo. Se fue la risa pródiga, el humor bueno, el cuerpo entero de mi cuerpo, la vida sin ganársela, el don. En lugar de sus cartitas domésticas, las mesas se llenaron de recetas. Tuve que comprarme un despertador, se fue la mirada más luminosa, mi brújula. Se fue llevarla de la mano al cine y bastarme para ser inmortal.
Aburrí a los amigos con la historia incesante, fumé marihuana en ruedas de fantasmas, deseé por primera vez ser otra persona, se fueron bajo sus polleras los hijos numerosos, la vida mágicamente campestre en plena ciudad. No encontré un solo libro para leer, ninguno estaba escrito para mí. Hasta se fue Fernando de mi cuerpo, y todo lo que se va es yendo todavía. Me quedarán los libros viejos, los menos amados, aquellos que no presté o regalé. Me quedarán los muebles que enviudaron sucesivamente conmigo, y esas ilusionistas de Morondanga, las palabras. Mi Dios, si estás, no me abandones. Qué bellísimo, bellísimo y desgarrador. Ahí está. También ¿No? en el orden personal, ¿no? Claro. Cuando falta ese encuentro, esa posibilidad de que el otro siga significando lo que significó, o uno signifique para otro lo que había significado, también allí se comprueba esto que de algún modo decíamos, ¿no? Dos viene antes que uno. El encuentro primero y después lo personal. Qué lindo, hermoso. Repitamos, es de Fernando Sánchez Orondo, ¿no? Fernando Sánchez Orondo, un poema que se titula No me sale este invierno. Precioso, precioso. Bueno, si te parece bien, vamos a ir armando el equipaje, mientras esperamos a la señora Graciela Fernández Mejide y a Pablo Marmorato, que vienen a hacer por qué, pero nos vamos a dar el gusto, como siempre, después de la tanda musical, de charlar un ratito con ellos. Por supuesto, con ellos, claro que sí. Bueno, y como anticipamos, ya están en Café La República Graciela Fernández Mejide y Pablo Marmorato para darle continuidad a la conversación que luego derivará una vez más en la pregunta ¿por qué? Hola Graciela, hola Pablo, ¿cómo les va? Muy bien. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola amigos, ¿cómo están Nosotros muy bien. ustedes? ¿Cómo que? Nosotros muy bien. Conversando, justamente, mira, la palabra conversación es muy apropiada para convocarlos a ustedes, ¿no? Ahí conversábamos sobre el diálogo, lo que parece una redundancia, porque conversar y dialogar, la verdad es que son sinónimos, ¿no? ¿Qué opinas, Graciela? Sí, no, si cada uno está respondiendo a lo que el otro en serio dice, porque si cada uno habla por su lado, no hay diálogo. Eso es charlar. Viste que en las charlas nos alternamos, por ejemplo, en una especie de sórdida competencia. Yo digo, vos sabés que mi sobrino viajó a Mar del Plata el martes. El mío, en cambio, estuvo en Gualeguaychú. Ah, no me diga. Vos sabés que una prima mía que está en Gualeguaychú, ¿no? Y el yo puede más que el nosotros. Así es. Es muy autorreferencial. Qué importante es en este momento, ¿no? Poder dialogar en política. Digo yo, ¿cómo ha quedado planteado el panorama de las listas para esta próxima elección? Que poco a poco nos va tomando a todos, bueno, por lo menos a aquellos que nos interesa la cosa pública, digamos. Yo me queda una pregunta que no sé qué les parece a ustedes. El que no haya habido arreglos, por ejemplo, en Juntos por el Cambio, o como se llamen ahora, Juntos, y vayan a las PASO, ¿a ustedes les parece mejor, peor? ¿Cómo les parece? A mí, particularmente, y lo dije al inicio del programa, me parece que si tenemos primarias, si hemos adoptado ese sistema que es costoso, que le agrega una carga institucional al país, es para usarlo. Y si nos acostumbramos a que las coaliciones son entre diferentes, porque si no, no serían coaliciones, serían un partido. A mí no me asusta. Ojalá tengan nivel esas discusiones. Ojalá
las internas se den en un terreno de constructivo, en un terreno de propositivo. Si eso fuera así, yo no lo veo como un problema. Bueno, ahí esta vez yo lo que encuentro relacionado con el tema conversación o, si querés, diálogo, porque gane quien gane, Sí. Esa gente queda de todas maneras en un espacio común. Totalmente. Claro, la casa es una. Y es más, van a trabajar a lo mejor según el sistema DONT en la misma lista. Totalmente. Es decir, que no está mal la competencia. Se va a dar ese buen fenómeno. Yo también estoy de acuerdo en que puede movilizar más gente, movilizar más intereses. Ese espacio que aparece controvertido, pero no lo es. Va a terminar siendo de cooperación después. Claro, Aparte, debería. si me permiten, Sí, en claro. estas ingenierías electorales, si está bien planteada en forma inteligente, como yo creo que lo cerró, por lo menos aquí en la ciudad, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, Sí. la verdad es que puede llegar a ser aglutinador. A ver, pensemos, había una oferta que se podría, digamos, asignar más de derecha o centro-derecha, con estos liberales y esta idea de partido liberal, Espert, Milei, López Murphy, y la verdad iba a haber una fuga ahí de votos. Fue muy inteligente, considero yo, haber sumado a López Murphy justamente para que pueda competir y pueda contener también ese voto. Claro, pero ahí justamente, digamos, el desafío, y lo planteas muy bien, ¿no? El desafío se potencia porque si se incorporan a una misma lista quienes representan valores compartidos, ese patrimonio común al que llamamos valores compartidos va a tener que llegar y avanzar, mejor dicho, hacia acuerdos programáticos Exacto. Así que es. son todo un Absolutamente. desafío en la Argentina. Exacto. Absolutamente. Exactamente. Así es. Y le agregaría, Graciela, esto lo hemos hablado alguna vez, que para constituirse en coalición, lo que realmente es una coalición, deberían darse, además del programa, un sistema de convivencia, tener, como ya tienen algunas coaliciones en el mundo, una permanencia institucional, Claro. autoridades en común, que no sea para las elecciones solamente. No, claro. Sí, coaliciones Vos, de Graciela, gobierno. yo recuerdo que Graciela Santiago Sí. había propuesto hacia final del gobierno de Cambiemos la necesidad de que la oposición tuviera un gabinete en las sombras, cosa que se hace en muchos países. Sí, sí. No esperar Así es. a la contienda electoral. Esto nos daría una nueva herramienta a la Argentina. La oposición no puede ser que se ponga a trabajar un mes antes de las elecciones. Está muy bien planteado porque el verdadero desafío es saber si esta congruencia tiene un proyecto que es capaz de trascender lo puramente electoral. Lo puramente electoral, porque lo puramente Totalmente. electoral ya probó que puede llevar a una victoria. El tema es qué consistencia tiene como para gobernar. Tal cual. Claro. Tal cual. Así es. Pero vamos Me a parece- ver que va a estar interesante. Sí. Yo creo, me parece, ¿va? Por lo que se despliega, porque se incorporarían, todo dependerá de los resultados. Algunas personas, no voy a nombrarlas en este momento, que yo entiendo que son inteligentes y que además tienen esa vocación por la cosa pública, Tal cual. que Tal cual. nos ayudaría muchísimo, ¿no? Sí, Sí, se insinúa todavía tímidamente una renovación de Sí. la política con incorporaciones de gente que viene, lo decíamos con Santiago antes, que viene del mundo del pensamiento, del mundo de las ideas, ¿no? Sí, sí. No ha hecho política partidaria, pero hace mucho que sigue la política y eso, bueno, siempre es esperanzador, ¿no? Estamos Sí. cruzando los dedos, muchachos. Tal cual.
Tal Bueno, cual, tal cual. Te dejamos entonces ahora acompañándote con los dedos cruzados con esta pregunta tuya, la de siempre, la insistente. ¿Por qué, Graciela? Claro, Así es. claro. Y yo voy a seguir ¿Quién en es el tema también, porque ¿Quién es una de las personas invitadas Sí. es Malamud. Y, Ah, Ajá. y el otro es Guillermo Rosenburger, es economista. Es decir, ambos van a seguir escarbando esto junto con nosotros. Qué lindo, Formidable. dos intelectuales de fuste, dos intelectuales de fuste. Ya lo crees. Así Bueno, que nos Saludos quedamos, a ambos y nos quedamos contigo Nos quedamos, entre tus dos interrogaciones. Bueno, Graciela y Pablo Barborato. Les deseamos lo mejor. Buena tarde, amigos. para ustedes Muchas también. gracias, Jorge Un abrazo Santiago. fuerte. Un abrazo, Nos vemos hasta pronto. Nos encontramos el domingo que viene. Santiago, un abrazo Sí, grande. un abrazo, Jorge. Chao. Chau, chau. Outcast